Bueno, pues estamos en el capítulo 4. Ahí habíamos comentado pues que con lo primero que inicia Pablo respecto a las instrucciones o al imperativo o al respecto de andar, ¿verdad? Es relativo a la iglesia o a que somos un cuerpo, les está dando a entender, les está diciendo que ahora que han creído, que son salvos, que están en Cristo, también están en Éfeso, andando en Éfeso, donde se refleja una conducta, pues su conducta es un testimonio, la conducta es una evidencia de lo que ha pasado respecto a su posición, así como antes de Cristo, ¿verdad? Estando atestados de esa evidencia de la posición en Adán, ¿verdad? Estar en Adán produce una conducta, produce una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de conducirse de acuerdo al mundo. Pero ahora en Cristo, esa posición nueva produce una forma de conducirse, una forma de pensar, una forma de hablar, no como cliché o como vocabulario de iglesia, sino una vida nueva. Y esa vida nueva de inicio es relativa al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y les dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ese es 4:3. Y en el 2 habla de esta vara alta que decía respecto a toda humildad, toda mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, la primera instrucción que Pablo les da respecto a su nueva posición es muy alto el requerimiento, ¿verdad? Toda humildad, toda mansedumbre, con paciencia en amor. Y eso no lo va a poder producir la carne o el viejo hombre, eso proviene de el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, habla de un vínculo, el vínculo de la paz, y decíamos que en esta iglesia de Éfeso, como la de Filipos también, y quizá no es diferente en las iglesias, en algunas iglesias el día de hoy, que hay diversidad de personas, pues de estratos sociales, niveles de educación, abuelos, ¿verdad? Gente mayor, familia o matrimonios jóvenes con niños pequeños. Otros quizá ya son matrimonios adultos cuando los niños ya se fueron y tienen otras actividades, otras intereses también. Madres solteras, señoras sin esposo, viudos, y de diferentes actividades y profesiones, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar unidad o cómo encontrar vínculo para que esas personas que están ahora en un lugar físico, en una congregación o en una ciudad, en una casa reuniéndose, que son ahora cercanos y quieren aprender acerca del Señor, acerca de la Biblia, orar a Dios? ¿Cómo permanecer juntos? Pues yo creo que si lo hacemos a nivel humano, a nivel organización, es bien complejo porque vamos a tender a asociarnos o a pasar más tiempo con aquellos con los que tenemos más cosas en común, ¿verdad? Y siempre va a haber personas que no se lleven bien por el carácter o no sé. Entonces, siempre en la iglesia, como no es una organización humana, esto es posible por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos une. Y dice aquí en el versículo 3 que estemos solícitos
o dispuestos, pues, dispuestos, abiertos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Yo pienso que hay muchas cosas donde las iglesias se dividen o familias se van o terminan a veces peleas o discusiones o desacuerdos en las iglesias, justamente porque no estamos solícitos a guardar el vínculo de la paz, sino reclamamos derechos, queremos imponer nuestra opinión, nuestro punto de vista, y entonces en algún desacuerdo no estamos dispuestos a ceder, ¿verdad? Sino a reclamar. Entonces ahí es donde, si los dos reclaman sus puntos de vista, o las dos familias, o las tres familias, o un grupo contra otro grupo, entonces la iglesia termina siendo algo que no debiese ser, pues. Entonces, esa es de las primeras cosas, o la primera cosa que Pablo hace hincapié aquí, es: ustedes tienen una nueva posición. Esa nueva posición tiene una nueva conducta en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en amor y en la solicitud para tener paz con los hermanos, con las personas alrededor, porque el Espíritu está presente. Hay una causa mayor, y hemos mencionado este ejemplo muchas veces de Pedro y Juan, ¿no? Que durante el tiempo del ministerio del Señor Jesús no los vemos muy unidos, ¿verdad? Quizá al contrario, eran pescadores, eran del mismo oficio, pero aparentemente eran hasta competidores, estaban cerca donde ellos trabajaban, hacían la misma actividad, y da la impresión, o parece en los textos, que no cruzan palabras, que no son muy cercanos, al contrario, son como que dos bandos ahí, pero al final, justamente Juan y Pedro, que tenían cada uno su hermano en su equipo de pescadores, ahora están unidos por el Espíritu y por este vínculo de la paz, y por la causa, o por la presencia del Espíritu y por la causa del Evangelio, ¿verdad? Y ahora en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, los vemos ahí juntos, es Pedro y Juan, Pedro y Juan, Pedro y Juan, hasta la cárcel fueron a dar, fueron perseguidos, y la causa es el Evangelio. Entonces, creo que cuando vemos la iglesia de esa manera, es un lugar, no es un lugar, pero más bien es un cuerpo donde Dios nos ha puesto, una familia, un edificio, un pueblo, ¿cómo se llama? Dios nos ha puesto ahí, y somos miembros de ese cuerpo, y hemos de mantener la paz, por el Espíritu Santo, pues, y por la causa del Evangelio. Ahora vamos, si quieren, al versículo 7. 7 al 10 dice, 4, 7 al 10, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí nos da información muy interesante. Hace mención a un salmo, Salmo 68. Hace una referencia al salmo respecto pues es un texto que habla de dónde estuvo el Señor Jesucristo en ese tiempo entre su muerte y su resurrección. Sí, mencionando que el Señor Jesucristo dio dones a los hombres, o capacitó a aquellos miembros del cuerpo para hacer funcionar al cuerpo. Él equipó a cada uno de los creyentes, y ese es un tema que vamos a ver también más adelante,
y lo menciona el libro de Efesios, de Romanos y de Corintios acerca de los dones espirituales o las capacidades, qué es lo que Dios ha provisto o con qué ha equipado a los creyentes en la iglesia para que la iglesia sea edificada. Entonces el Señor, compartiendo esos dones a los individuos, en este texto hace mención que del Salmo 68 dice, subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué significa eso de que descendió, subió y dio dones a los hombres? ¿Alguien tiene algún comentario de esto? ¿Alguna observación? Yo más o menos, pero lo que pasa es que o sea, cuando en el Antiguo Testamento, cuando morían, hay varios lugares o sea, morían y bueno, el cuerpo se descomponía, pero el alma, pues, no iba directamente al cielo o a la presencia de Dios inmediatamente, sino que va directamente a un lugar que se llama el Seol, se llamaba el Seol, el Sheol para los del Antiguo Testamento, pues. Entiendo que hay varios lugares, varios niveles, pues. Bueno, lo vemos ahí en Lucas 15, ¿no? Creo que es Lucas 15 la historia del pobre y el rico, de Lázaro y... Lucas 16, sí, si Lucas quieres lo vemos. 16. Uh-huh. Y entiendo, aquí hay algo muy interesante que voy a comentar, si vamos a ver Lucas 16 ahorita, Rafa, pero nada más que hay varios lugares en el Seol, uno es el Hades y otro es el Parades, el que es el paraíso también, que es donde le dijo el Señor cuando le dice es una palabra en hebreo, pues de ahí sale la palabra paraíso, que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, pues no le dice, hoy vas a estar conmigo en el cielo, sino hoy vas a estar conmigo en el Parades. Y hay otro lugar, o sea, donde iba la gente que no había creído, el Parades, que es el seno de Abraham, y y otro lugar que no me acuerdo cómo se llama, donde iban los ángeles que estaban cautivos, ¿no? Que es lo que está abajo a donde descendió el Señor a proclamar victoria, pues, y después ya, 3 días después, sí subió al cielo. Sí, exacto. Este tipo de textos nos dan información o nos dan luz a cosas que a veces desconocemos o se hablan como, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre, como, teorías urbanas, pues, o cómo se dice, Mitos urbanos, o ¿eh? algo así. Mitos urbanos. Leyendas. Leyendas. Sí, Leyendas leyendas urbanas. o cosas como, ¿mané? Leyendas urbanas. Leyendas, porque, por ejemplo, una de esas es el tema de que, no sé, si los niños mueren, se convierten en angelitos, ¿no? Y están cuidándonos desde el cielo. Cosas que las personas creemos antes de conocer la Biblia o conocer a Dios, que son como leyendas, como información respecto a lo que hay fuera de este mundo, pues, de la muerte, los ángeles, el cielo, ¿verdad? Y realmente muchas de esas cosas no tienen fundamento de las escrituras, no son verdad, están doctrinalmente equivocadas. Y este tipo de textos también nos dan luz respecto a eso, ¿verdad? Al Satanás, el infierno, los muertos, ¿qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa cuando Jesús murió? ¿A dónde fue su alma? Y bueno, si quieren vamos a ver ese texto que menciona Víctor en Lucas 16. Lucas 16. Si alguien lo quiere leer ahorita, solamente
comento que en otros textos entendemos claramente cuando el Señor Jesús está haciendo un comparativo o una ilustración o una parábola, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el capítulo 13 ahí de Lucas, por ejemplo, en el 13:6 de Lucas, dice, dijo también esta parábola, ¿verdad? La parábola era una ilustración, un símil, una forma de pintar un cuadro respecto a alguna verdad. Y decía en el 13:6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera y platica una historia, ¿no? Las parábolas tienen el objetivo de llevar a las personas, a los oyentes, de algo conocido, ¿verdad? Llevarlos de algo conocido, una historia, una planta, una persona, un individuo, a una verdad o algo desconocido. Eso es lo que está el Señor Jesús haciendo con todas estas parábolas. Otra, por ejemplo, está en el 13:18. Dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de los cielos o con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza. Ese tipo de menciones es lo que les digo, ¿no? Una parábola, un símil. Y aquí en el 16:19 no está diciendo que es una parábola, sino está hablando temas anteriores, ¿sí? Y llega al versículo, está hablando del divorcio en el 18, del reino de Dios en el 16, y llega al 16:19, no diciendo, y les dijo una parábola, o el reino de Dios es semejante a, sino esta es una historia real, pues, ¿verdad? Ese es el punto, que lo que viene a continuación es algo real. ¿Quién quiere comentarlo? ¿Quién quiere leerlo, por favor, del 19 al 31? ¿Algún voluntario, voluntaria? Sí, yo, Rafa. Adelante, Héctor. Lucas 16, capítulo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a ese lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ajá, gracias, Héctor, correcto. Aquí la historia es esta, pues, de que está el rico y Lázaro, uno recibiendo bienes en vida y el otro no, ¿verdad? Dicen, recibiendo también males. Y ahora, una vez muertos ambos, están el rico en un lugar de tormento y Lázaro en el seno de Abraham. Aquí, una cosa que a lo mejor, ¿cómo se dice? Pensamos
de primera mano, o el primer pensamiento es de que, ok, el rico está atormentado porque fue rico, pues, ¿verdad? Y ahora Lázaro, como era pobre, pues ahora es premiado, pero realmente no tiene que ver ese cruce de beneficios en la tierra o maldad en la tierra o males en la tierra, y ahora, una vez muertos, como recompensa o pago. Tiene que ver justamente con la fe, ¿verdad? Uno está en un lugar por causa de la fe, no por causa de los bienes o la falta de bienes, por la fe, las relaciones. Entonces entendemos que el rico no hubo fe para salvación, ¿verdad? Y Lázaro sí hubo fe para salvación, y ahora están una vez muertos en lugares diferentes. Este lugar de los muertos es el que menciona Víctor, que se conoce como el Hades. Es el Hades, es el lugar de los muertos. También se le llama Seol. Entonces, ese lugar no es una especie de purgatorio, ¿verdad? No es que están pagando penas ahí y después ya se van al cielo todos sin problemas. Siempre el purgatorio siempre está de más, porque si el purgatorio existe, del cual, por cierto, la Biblia no menciona nada, no habla de eso, entonces por demás murió Cristo, ¿verdad? La muerte de Cristo es como nada más como ni adorno, es una historia que no tiene sentido, no tiene ningún beneficio, porque cada quien paga sus culpas y finalmente todos estarán en el cielo. Entonces ese cuadro o esa idea del purgatorio no es el Hades. Ya muertos, ¿verdad? Ahora están eternamente separados de Dios o salvos. Pero en ese tiempo, antes, en el Antiguo Testamento, antes de la muerte del Señor Jesucristo, es un mismo lugar, por decir de alguna manera, el Hades, es el lugar de todos los muertos, pero están separados. Lo que llama la atención de esta historia es de que se pueden comunicar de un lugar a otro, están separados por una cima con S, que es un gran abismo. Unos que están en el seno de Abraham, los que creyeron, no pueden pasar para allá, al lugar de tormento, y en el lugar de tormento no pueden pasar para salvación al lugar de Abraham. Sí, Vic. No, además entiendo que es el Seol, el lugar donde van todos, y en el Seol había el seno de Abraham, que es el Parades, el paraíso, el Hades, que es el lugar de tormento, y el otro que no me acuerdo, donde van los ángeles caídos, pues. El de prisiones eternas, donde el Señor encerró a los ángeles que pecaron. Ok. Ahora, una pregunta totalmente referente a esto. Cuando llegue el milenio, el reino milenial del Señor Jesús, estará pues atado el maligno, y una vez terminado el reino milenial, será echado al lago de fuego junto a sus ángeles, sus seguidores. O sea, el Hades es una probadita, es el tráiler o es el preview, es un teaser de lo que será realmente el lago de fuego. Y si ahí está gacho, pues, o sea, lo que dice el hombre rico, pues cómo estará el lago de fuego, no sé, quiero pensar que todavía va a estar peor. Bueno, no sé si va a estar peor, no sabemos, pero es este lugar preparado para Satanás y sus ángeles, y efectivamente son dos temas diferentes, o son dos lugares diferentes. Uno donde están en tormento, parece que es en el centro de la tierra, donde están las almas en tormento, y otro es el lago de fuego, donde Satanás será lanzado para eternamente con sus ángeles y los que estén en el Hades también. Sí, porque el mismo Señor Jesús se refiere al lago de fuego, donde allá será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, Padre no va a estar. Sí, no, realmente no. Son otras de las cosas que los seres humanos
no alcanzamos a percibir respecto a ese lugar, pues al estar separados eternamente de Dios y en tormento. Y hay muchas bromas o expectativas falsas de lo que el infierno es, ¿no? De que, bueno, va a estar padre porque allá van a estar todos mis amigos, o va a ser fiesta todo el día. Realmente no es lindo, pues no es un lugar que uno quisiera estar. Y esta es una probadita justamente de lo que mencionas, que este hombre rico en este lugar de tormento quiere incluso algo de agua, o que le toquen con agua ¿cómo se llama? Probar algo de agua para tratar de refrescarse de una forma muy sencilla, muy básica, y que le avisen a todos sus familiares que no vengan aquí, pues, ¿verdad? Eso también es importante. Y otra cosa interesante aquí es que dice, si alguien se levantara de los muertos y fuese para allá para avisarles, le creerán. Y dice, no, a los profetas y a Moisés tienen, que es la escritura del Antiguo Testamento. Y de acuerdo con Lucas 24, en el camino de Maús, es a lo que se refiere el Señor Jesucristo. Dice, los profetas y Moisés hablaron de mí, ¿verdad? Y aún Cristo resucitado, se desata esta persecución contra los discípulos de una manera impresionante, porque la gente no creyó en Jesucristo resucitado. Ese es el problema, esa es la incredulidad que lleva a las personas a la separación eterna. Sí, y otra importante, como el mismo maligno, pues, o sea, contamina la mente de las personas tratando de disfrazar una idea equívoca de Dios. Yo escucho bastante que si eres hijo de Dios, ¿cómo crees que te va a mandar a un infierno? Todos somos hijos de Dios y Dios no castiga, y menos de esa manera. Tú no perdonarías a tu hijo, y la gente no se acerca a la Biblia, no se acerca a Cristo con esta idea de un Dios, pero sí, no saben que ellos no son hijos de Dios, pues, o sea, empezando por ahí. Dios no castiga a sus hijos, efectivamente. Sí tienen razón, pero no. Entonces, pues hay que llevar el mensaje de que no todos somos hijos de Dios, pues. Ese es el punto. Sí, es parte del Evangelio, parte básica del Evangelio. La separación del hombre por causa del pecado. Estamos separados de Dios y muertos espiritualmente, ¿no? Ahora vamos a voltear ahí a Lucas 24. Lucas 24, y esta historia de la resurrección la encontramos pues en los otros evangelios, platicada con otros detalles. Pero para seguir aquí en Lucas 24, alguien que lea, por favor, del 1 al 12, Lucas 24, del 1 al 12, por favor. Yo lo leo, Rafa. Adelante, Isaac. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos,
y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ajá, la resurrección es justamente la prueba o la demostración del poder del Señor, la vida que brota de la muerte, y gracias a su resurrección, a que Él tomó su vida nuevamente, es que puede darnos vida espiritual a nosotros, y Él vive el día de hoy. Entonces, esa es otra parte del Evangelio, ¿verdad? Que el Señor resucitó y vive el día de hoy y nos da su espíritu, y en ese espíritu nos da capacidades o nos equipa para vivir en medio de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Para terminar con este punto, ¿qué pasó entonces entre la muerte del Señor, la vez que fue crucificado, y 3 días después o 3 noches, el Señor Jesucristo resucita? ¿Dónde estuvo su alma esas 3 noches, pues, verdad? Entonces, la luz que nos da el libro de Efesios es que el cuerpo estuvo ahí sepultado, pero su alma fue al lugar de los muertos, al lugar de los muertos. Y 3 días después, dice, llevó cautiva la cautividad, haciendo mención a este Salmo 68. A todos los que habían creído en el Antiguo Testamento, ellos tenían fe desde Abel. Adán y Eva, si fueron cubiertos con pieles por el mismo Señor, entonces entendemos que la justicia de Dios, al haber muerte de un animal, los cubrió y fueron justificados de la misma manera a Abel, ¿verdad? Y de ahí todos los que creyeron por fe en ese sacrificio por el pago de sus pecados serán cubiertos, y una vez muertos en fe, su alma iba a ese lugar, al seno de Abraham, ¿verdad? No al cielo. El alma de todos los que creyeron en el Antiguo Testamento no fue al cielo, sino fue a ese seno de Abraham. Ese es el lugar de los muertos. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando muere, su alma también va a ese lugar de los muertos. Dice, y lleva cautiva la cautividad y subió a lo alto. De alguna manera, a todos los que han creído, ahora su muerte, ¿verdad? Siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumple con su muerte el pago de los pecados de todos los que creyeron en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora ya no es un Cordero físico que cubre los pecados, sino el Cordero de Dios que quita los pecados, y entonces toma a todos los cautivos o a los que están en el seno de Abraham y los lleva con él en resurrección. Entonces, a partir de ese momento, cada persona que muere en Cristo, cada persona que muere creyendo en Jesucristo como su Salvador, ya no va al Hades, al lugar de los muertos, al seno de Abraham. Ese lugar fue para el Antiguo Testamento. Y ahora, una persona que muere, su alma va directamente a la presencia de Dios gracias a la obra de resurrección del Señor Jesucristo. Los que mueren sin Cristo, ¿verdad? Su alma sí va a ese lugar de tormento, al Hades, en espera de lo que menciona Héctor, a ser lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. ¿Tiene alguna pregunta o comentarios hasta aquí? ¿Alguna observación? Aquí Víctor nos comparte 2 Corintios 5:8. A ver qué dice el hermano Martín. 2 Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ajá, hablando de la muerte. ¿Alguien más tiene alguna observación, comentario? Sí, pastor. Adelante, Martín. Por ejemplo, cuando compartimos el Evangelio, nos encontramos con algunos grupos religiosos como adventistas o mormones o testigos de Jehová. Y ellos dicen, no, el libro de Eclesiastés dice que el muerto ya nada sabe, así que cuando alguien muere, solamente es sepultado. Y cuando Jesús dijo, donde
el gusano no muere es porque ya está sepultado y hasta que sea resucitado va a ser mandado al infierno, ¿no? Al lago de fuego. Y vemos que eso es mentira porque la misma Biblia en Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20 dice que la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron lanzados al lago de fuego. Y vemos que en Apocalipsis 21:8 dice, y los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, o sea, ahí van los 10 mandamientos y los analizan, ahí vienen otra vez los 10 mandamientos, serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces es un punto bíblico para compartir con ellos y que no se dejen engañar por lo que les enseñan en las religiones, sino que le crean a Dios. Tienen que arrepentirse y creer en Jesús porque Él cargó con todos sus pecados, derramó la vida de su sangre para borrarlos para siempre y resucitó al tercer día para justificarlos por la fe, sin las obras de la ley. Ujú. Sí, de acuerdo, justamente. Gracias, Martín, muy bien. Y quizá algo relativo a este tema del Hades o del infierno, es otra de esos pensamientos comunes, pues, o leyendas o ideas, es que Satanás está en el infierno, ¿no? Que Satanás está en ese lugar haciendo maldades y en medio de llamas de fuego, y realmente él no está ahí, pues, ¿verdad? Son este tipo de cosas que la Biblia nos da información muy precisa en muchos de los casos, otra vez en otras ocasiones no hay información, pero en este tipo de cosas sí tenemos información precisa o clara respecto a dónde están los muertos, dónde está Satanás, qué pasa con él. Y Satanás no, está en el aire, pues es el príncipe de la potestad del aire, no está en el infierno haciendo maldades con sus cuernos y su cola. Sino es un espíritu caído, el príncipe de este mundo. Bueno, y bueno, es un enemigo derrocado o vencido, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo venció en la cruz y no tiene ningún dominio sobre nosotros. Entonces, esto es lo que menciona estos versículos, pero a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, a la presencia del Señor, de Dios, donde está sentado juntamente a la diestra del Padre, dice, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, es decir, a todo este conjunto de creyentes o personas de fe del Antiguo Testamento, y dio dones a los hombres. Esos dones son con lo que nos ha equipado Dios o el Señor para funcionar en la iglesia, ¿verdad? Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Eso es lo que ya comentamos. Y luego resucitó después de estar en ese lugar y llevó a todos los del Antiguo Testamento a la presencia de Dios. Dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esta frase también es importante porque la habíamos visto acá en el 1:23, hablando de la iglesia, del cual el Señor Jesucristo es cabeza, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿verdad? Entonces es importante, si lo subrayamos, el Señor Jesucristo es lo que llena, pues lo llena todo, pues es la cabeza de la iglesia, es el que nos llena con su espíritu, y nos ha provisto redención, salvación, aceptación delante de Dios por su muerte. Bueno, el versículo 11, si alguien lo lee, también tiene algo interesante. 4:11, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ajá, gracias, Isaac. Este es uno de los versículos
junto con Romanos 12 y junto con Primera de Corintios 12, que hablan de los dones, o describe o menciona qué es lo que el Señor dio a los creyentes en la iglesia para equipar a los santos o para funcionar como cuerpo, ¿verdad? Si quieren, vamos a verlos rápidamente. Si les parece, yo creo que la próxima semana pudiéramos abundar en esto, pero aquí nada más quiero mencionarlos. Por ejemplo, en Romanos 12, donde también vimos la semana pasada que habla acerca de que somos miembros de un cuerpo, dice el versículo, por ejemplo, 12:6, Romanos 12:6 dice, de manera, bueno, desde el 5 para ver el contexto del cuerpo, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Esa es la iglesia, ¿verdad? Donde estamos ahora los diferentes creyentes. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, es lo mismo que menciona Efesios, y aquí los enlista. Si el de profecía, úsase conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Es una lista de 7 dones. Algunos les llaman los dones motivacionales. Es decir, son 7 capacidades que Dios da a las personas para dar un servicio, para edificar a la iglesia, ¿verdad? Y bueno, luego si quieren entramos en detalle de esas 7. Y en Corintios 12, aquí también es muy interesante porque en el capítulo 12 hace mención al mismo tema, pero agrega algunas otras cosas. Por ejemplo, 1 de Corintios 12, 12:3, 12:4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego enlista algunas de estas cosas. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y en fin, todo lo que continúa habla justamente de ese cuerpo, que no todos son brazo, no todos son oreja, no todos son ojo, todos tienen un don diferente. Y en el 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y viene el capítulo 13 que habla acerca del amor que también ya mencionamos, ¿no? Entonces aquí en Corintios se extiende más porque justamente era una iglesia no caracterizada por una vida espiritual, sino por una vida carnal, ¿verdad? Como iglesia. Y Pablo en ese contexto es que toma más versículos para hablar acerca de lo que Dios dio a los creyentes. Entonces, en términos generales, así, estos son 3 de los versículos o de las menciones acerca de los dones espirituales, ¿no? Romanos 12, Primera de Corintios 12 y este versículo de Efesios 4:11. ¿Aquí tienen algún comentario
les digo, si quieren más adelante nos metemos a analizar en detalle el tema de dones espirituales. Claro. Sí. Recientemente estaba pensando en eso, ¿no? Ves que hacemos mucho énfasis en Génesis 1, 27. Y estaba pensando en cuando Dios formó del lodo, que agarró lodo y, bueno, a tierra y le puso 3/4 de agua y 1/4 de tierra. Y empezó a formar los órganos, pues. Y supongo que como así llamó a la existencia de las cosas, supongo que, o sea, digo, formó un órgano y le dio instrucciones, pues. Aquí Chava, que es programador, pues que da instrucciones a software, ¿no? Para que hagan cosas, pues. Y supongo que al apéndice le dio instrucciones de cómo funcionar, aparte de moldearlo y de acomodarlo, pues. Le dijo qué es lo que tenía que hacer, pues, y así es como funcionan los órganos, ¿no? Y puso 2 riñones, un hígado, y a todo le fue dando instrucciones de cómo funcionar, pues, para que funcionara todo a la perfección, pues. Entonces, así es como yo veo a la iglesia, pues, también que Dios le da instrucciones a cada persona, o sea, no solamente... Imagínense que pone un pulmón y el pulmón no tiene instrucciones, no sabe qué va a hacer, pues. No sabe qué es pulmón, ¿verdad? Pues no va a hacer nada, pues. Pero es algo muy interesante, pues, que Dios no deja a la deriva a la iglesia, a cualquier iglesia, ¿no? Digo, a la iglesia universal, pues. Sino que da capacidades, que son los dones, ¿no? Regalo, como un regalo. Y cada persona que cree en Jesucristo como su Salvador recibe al menos un don para el funcionamiento de la iglesia, pues. Entonces, se me hace muy interesante, pues. O sea, no visualizo no sé, el páncreas sin, nada más estando en el cuerpo sin hacer nada, ¿no? Viendo a ver qué me cae de comida, pues. Sino, es eso, pues se me hace muy interesante, pues yo creo que es el diseño perfecto de Dios, de la iglesia. Pues. Sí, no por nada en Romanos 12 y Efesios 4, lo primero que Pablo trae a la atención de los creyentes es, son miembros de un cuerpo, pues, o sea, son parte de algo que es el cuerpo de Cristo. Dios va a usar ese cuerpo de Cristo para edificarse mutuamente y para la exposición del evangelio, ¿no? La causa del evangelio. Y sí, es interesante verlo así. Y cuando nos vemos, cada uno de nosotros nos vemos como un miembro del cuerpo, es que necesitamos a la iglesia. Ahora que de alguna manera en estos 2 años la iglesia se ha separado, digamos, físicamente, ¿no? Al menos de las reuniones, ya no estamos tan en comunicación, aunque podemos estar a distancia de otras maneras y relacionarnos y comunicarnos, pero el cuerpo funciona en comunicación, en integración, en comunión diaria, la coinonía, pues, el estar juntos. Y ahí hay un debate interesante, pues, o importante respecto a si la iglesia, cómo considera el tema del virus, ¿no? Si es algo menor o algo mayor, o si me reúno o no me reúno, si estoy vacunado o no estoy vacunado. Pero lo importante es que la iglesia no se desintegre por causa de estas cosas, ¿no? Yo creo que nos hemos descomunicado mucho en estos últimos 2 años como cuerpo de iglesia, pues nos hemos separado de alguna manera. Y la iglesia, creo que es importante considerarnos como parte de esa iglesia, importante la reunión, estar juntos, estar conviviendo y comunicarnos en la medida de lo posible. Y bueno, es lo primero que el Señor trae a la atención, que somos miembros de un cuerpo, y cuando buscamos una iglesia o cuando nos cambiamos de ciudad o pedimos al Señor, creo que tenemos que tener eso en mente, que Señor,
¿dónde quieres que yo sea edificado? Pues, ¿verdad? ¿Dónde tienes preparado el resto de los miembros para que yo sea edificado? Y también, ¿cómo me puedes usar a mí para edificar al cuerpo? Pues, con lo que me has dado. No existe un creyente que esté creciendo alejado de la iglesia, ¿no? De hecho, es parte de la iglesia, pero no se congrega físicamente. Una persona que no se congrega físicamente en una iglesia local realmente no crece, no es impactado por la vida de otros. Bueno, entonces en este 4:11 solamente comento el tema de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo veo esto como habiendo estudiado Hechos anteriormente, y algunos de ustedes también lo hicieron. Veo esto como una progresión en el tiempo, ¿sí? No necesariamente que ahorita en este tiempo de la iglesia haya apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, literalmente como dice el texto, a ver si me doy a entender, sino pienso que habla de la progresión en la que Dios, desde el libro de Hechos, fue estableciendo la iglesia, y finalmente, con el ejemplo de Pablo, dejar responsables o líderes en la iglesia a pastores, maestros, ancianos, obispos, ¿sí? Y los primeros apóstoles que estuvieron en el libro de los Hechos, ellos murieron un día como apóstoles, como personas que estuvieron durante el ministerio de Jesús, que lo escucharon, que anduvieron con él, que fueron enviados personalmente por el Señor, que fueron testigos de su muerte, de su resurrección. Ese tipo de apóstoles, una vez muertos los 11 y luego Pablo, ya no hubo más de ese tipo de apóstoles, ¿verdad? Personas que tuvieron que dar testimonio y fe de lo que ocurrió. Así como Pedro, vimos que Pedro fue una persona clave para atestiguar el evangelio entre los gentiles ¿cómo se llama? En Cesarea, en Samaria, en Cesarea, que Pedro tuvo que ir para decir, es lo mismo, ¿sí? Ellos recibieron al Espíritu, es lo mismo que nos pasó a nosotros en Jerusalén. Entonces, adelante con la predicación de este evangelio, y le dio la diestra a Pablo respecto a lo que Pablo estaba predicando, ¿verdad? Pero una vez terminada la vida de esos apóstoles, ya no hay más como ellos. Y luego menciona apóstoles, a otros profetas. En el libro de Hechos menciona, por ejemplo, a Felipe, menciona a las hijas de Felipe, que son personas a través de las cuales el Señor habla, en tanto la escritura está siendo completada, ¿sí? Una vez completadas las escrituras, ya no hay ese tipo de profetas como también los hubo en el Antiguo Testamento. Cuando la Biblia habla de profetas en el libro de Romanos, habla de personas en la iglesia, dentro de la iglesia, que exponen la verdad, que exponen la palabra de Dios, pero no es algo que les llega a la mente, digamos, en un sueño o en una visión. No es ese tipo de profeta, sino es una persona que expone lo que ya está escrito y lo habla con la capacidad que el Espíritu le da para exponer la verdad con autoridad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí está el cuadro de los apóstoles, los primeros, luego los profetas que hablaron la palabra de Dios en el tiempo de los Hechos, y luego evangelistas. El mismo Felipe también menciona que fue evangelista, aquellos que van a predicar el evangelio, y dice a otros pastores y maestros. Esos pastores y maestros son el perfil, digamos, de las personas que Dios deja encargadas, a las que Dios deja encargadas su iglesia, y que Pablo se encargó de establecer. Pablo, cuando iba a una ciudad, predicaba, había algunos creyentes, y en la medida de lo posible, si no tenía que irse antes, una de sus prioridades o su prioridad era dejar personas que enseñaran a los creyentes, ¿verdad? Dice establecer ancianos,
y en cada iglesia debe haber ancianos en plural para tener cuidado de la iglesia y de la doctrina. Estos son los pastores y maestros. Entonces, por eso creo que este texto habla de esa progresión cronológica hasta el establecimiento de la iglesia y quienes tendrán cuidado de la iglesia. Espero que me haya dado a entender. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Sí me expliqué? ¿Qué piensan? ¿Nada? ¿Alguna observación? Bueno, ninguna. Y pastores y maestros en plural, que es el modelo bíblico de liderazgo plural en la iglesia al día de hoy, es el diseño de Dios para que la iglesia crezca. Y luego a partir del versículo 12 menciona su función, la función de esos pastores o líderes o ancianos o obispos en medio de la iglesia. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, esos pastores maestros equipan a los creyentes, ¿sí? Ellos no necesariamente son los encargados de llevar a cabo el ministerio solos, sino siendo un cuerpo, ellos son parte del cuerpo, ellos no son la cabeza del cuerpo, la cabeza es Cristo, ¿verdad? Ellos son parte del cuerpo y su función como pastores maestros es equipar al resto del cuerpo o ayudar al cuerpo a crecer, a perfeccionarse para que todo el cuerpo haga la obra del ministerio. La predicación del evangelio, la edificación mutua, crecer a la imagen de Cristo, aprender verdades. En fin, si quieren eso también lo dejamos para la próxima semana. Ya llegó la hora, si tienen alguna pregunta, comentario, alguna otra aportación, si no aquí podemos despedirnos por hoy. Igual, si quieren considerar cuándo sería el último miércoles para reunirnos en este año, y a lo mejor tomar un par de semanas para las vacaciones o las fiestas y regresaríamos en enero, ¿no? ¿Qué piensas, Víctor? Héctor, ¿qué piensan los demás hermanos?